Muy buenos días. La Cámara Americana de Comercio, AmCham Bolivia y AmCham Junior dan la bienvenida en esta mañana al curso online Protocolos de Bioseguridad para su empresa, el control, administración e implementación de requisitos exigidos por entes reguladores. En esta mañana, antes de iniciar, vamos a invitar a la licenciada Gisela Morales, gerente general de AmCham Bolivia. Bienvenida. Buen día. Gracias, Valeria. Antes que nada quiero agradecer a todos los participantes por estar, por más bien darnos su tiempo para poder conversar un poquito sobre un tema que hoy en día, es bastante necesario y además de importante implementar en las empresas en Bolivia y en el mundo, que son los protocolos de bioseguridad. Quiero agradecer también a nombre de la Cámara Americana de Comercio de Bolivia, a José Miguel Ando por su participación y colaboración a través de la empresa PSCT. Muchas gracias, José Miguel. No quiero extenderme más que agradecer a todos, que sea una presentación de mucho valor para todas nuestras empresas, y como miembro de AmCham Junior también te agradezco mucho. Gracias, Valeria, gracias, José Miguel, gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a continuar. Me complace en esta mañana presentar a José Miguel Ando Álvarez, quien trabaja como ingeniero de riesgos en la boliviana CIA Cruz de Seguros y Reaseguros S.A. y como consultor líder para PSCT Consultores, al estar certificado como profesional categoría A en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para la elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo PSCT. Cuenta con una maestría en modelaje matemático, así como diversos diplomados y cursos especializados en seguridad industrial, medio ambiente y normas ISO relacionadas. Dentro de sus especialidades está certificado con más de 15 normas estadounidenses de la National Fire Protection Association, el sello de Factory Mutual Global y de Fire Protection Institute para Latinoamérica en normas contra incendios, normativa globalmente aceptadas. En su experiencia educativa se ha desempeñado como docente de posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés dentro del Diplomado de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en Prevención y Combate de Incendios. Además es docente hace varios años de pregrado y actualmente docente de Seguridad Industrial y Medio Ambiente en la Escuela Militar de Ingeniería EMI. Ganador del primer premio de artículos profesionales en el primer Congreso Nacional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la UMSAL 2018, ha participado como profesional disertante en dicho congreso, posteriormente siendo también invitado al primer Congreso Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional organizado por la Universidad Técnica de Oruro el 2019. En su experiencia ha brindado varias conferencias con la Universidad Técnica de Oruro, en la UMSA, en AmCham Bolivia y en AmCham Junior. Ha sido becado por la Young American Business Trust y la OEA en Estados Unidos y Washington, siendo ganador en Bolivia a nivel nacional de concursos de emprendedurismo. Activo en el ámbito cultural, ha recibido múltiples reconocimientos y participado como representante boliviano en las Olimpiadas Culturales de Londres, Reino Unido, en 2012, y ganador de la beca Premio Multiplicador por el Goethe Institut de Bonn, Alemania. Actualmente se desempeña como asesor en organizaciones nacionales e internacionales a través de PSCT Consultores para la elaboración de protocolos de bioseguridad y planes de seguridad y salud en el trabajo. Además, evalúan anualmente alrededor de 100 empresas para reaseguro internacional en la boliviana CIA Cruz S.A., entre ellas las empresas estatales, empresas mineras, petroleras y las mayores de la industria manufacturera, farmacia y alimentos, entre otros. Nos complace dar ya inicio y darle el control de las cámaras a José Miguel. Bienvenido en esta mañana. Aló, muchas gracias Valeria por la bienvenida. Agradecer a AmCham Bolivia, AmCham Junior, el preámbulo que nos daba también con la presentación Gisela. Y bueno, agradecer a todos ustedes, quienes se han dado un espacio para formar parte de este webinar, que tiene un fin también de capacitación para que nosotros podamos conocer, por un lado, el marco legal en el cual estamos sujetos a través de
las normativas vigentes en Bolivia, y por otro lado también podamos conocer un poco de la gestión y administración de estos recursos, como son justamente los protocolos de bioseguridad. Sin más preámbulo, voy a dar inicio también a esta sesión para que nosotros podamos conocer y compartir todo lo que es, a partir de ahora, bueno, los protocolos de bioseguridad. Antes de iniciar, José Miguel, me gustaría mencionar para los participantes que la exposición del día de hoy lo vamos a hacer en 2 partes, y para pedirles que vayan dejando sus consultas en el chat, cosa que en la primera parte vamos a hacer un corte para las preguntas que le quieran hacer sobre el primer tema, y también al final de la exposición de José Miguel. Así que los invitamos a ir dejando sus consultas en el chat de la plataforma para seguir la exposición. Bienvenidos. Ahora sí, te dejo con el control, José Miguel. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Valeria. Y bueno, su confirmación, por favor, si podemos ver claramente las diapositivas. Ya lo tenemos, sí, muchas gracias. Ya está. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces vamos a dar inicio a lo que son los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias a la presentación de Valeria. Evidentemente soy ingeniero industrial de la UNSA. Bueno, con algunas perspectivas en lo que es principalmente la prevención y combate de incendios, donde he sido docente tanto en la UNSA como en la EMI, y actualmente me desempeño como ingeniero de riesgos en la Boliviana CIA Cruz y consultor líder para lo que son PSCD consultores, ¿no? Bueno, algunas consideraciones preliminares que debo tomar en cuenta para esta presentación es que, bueno, esta presentación tiene un uso libre, ¿no? Es decir, que ustedes pueden abiertamente copiar, filmar o registrarla en sus ordenadores, computadores, para que también puedan repasarla, verificarla más adelante. Y de todas formas, es importante mencionar que esta sesión va a ser filmada para que quienes deseen optar por el curso certificado puedan revisarlo y en el plazo que estamos dejando abierto puedan presentar sus exámenes en el link que seguramente Valeria les hará llegar para que puedan obtener el certificado de este webinar, que tiene una función también de certificar el curso. Esta presentación va a ser diseñada para una audiencia general que no tenga conocimientos de lo que es, perdón, voy a checar esto de acá, que no tenga conocimientos en médicos o de ingeniería. Entonces, es muy importante que si ustedes no tienen conocimientos previos sobre lo que son protocolos de bioseguridad o solamente han escuchado esta necesidad o este requerimiento normativo, pues no tengan preocupaciones, porque esto está enfocado a que nosotros podamos hacer una práctica también de los conocimientos generales sin profundizar en aspectos médicos o de ingeniería, ¿no? Tampoco es necesario que tengan una temática y un conocimiento amplio del COVID. Sabemos que hemos tenido una inundación de información en lo que respecta al COVID, pero más bien esta presentación trata de clarificar toda la información previa. Y vamos a disponer también material de apoyo a esta presentación, tanto alguna matriz como también lo que va a ser las leyes que van a acompañar un poco la sesión del día de hoy, para que ustedes también puedan hacer seguimiento y puedan ver los fundamentos que hemos adoptado. Básicamente el webinar está fundamentado en criterios y materiales de difusión de la OMS. Evidentemente, tanto con mi persona como los consultores de PSCT estamos certificados con la OMS para poder transmitir mucha información que se dan abiertamente en la OMS, en los cursos también oficiales de la OMS. Y el objetivo principal de este webinar es conocer las generalidades del COVID-19, comprender el aspecto legal que involucra al protocolo de bioseguridad en Bolivia, evaluar el diseño de su propio protocolo, así como el contenido mínimo. Y al finalizar este webinar, usted también podrá tener los criterios para implementar y gestionar su protocolo
construir una matriz de riesgos COVID para su empresa, analizar los aspectos críticos del protocolo de bioseguridad y gestionar los registros y respaldos para que a través de ello nos permita gestionar una mejora continua. ¿Quién puede estar en esta sesión? Como lo decía previamente, al público en general. Es recomendable que puedan estar presentes también gerentes y altos mandos de las empresas o responsables de los equipos de bioseguridad, comités mixtos, personal encargado de la seguridad dentro de las empresas, profesionales CISO y de medio ambiente, así como entidades y funcionarios públicos. ¿Por qué es importante este webinar? Es importante porque buscamos difundir la seguridad ocupacional primero en los espacios de trabajo, porque como meta la seguridad ocupacional protege la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores mediante una prevención primaria de los riesgos, la supervisión de la salud de cada uno de los trabajadores en sus empresas y el fomento de los comportamientos saludables y de bienestar físico y mental de los trabajadores, ¿no? Un entorno laboral donde los riesgos más o menos son controlados es importante para los trabajadores en el contexto del bienestar físico, mental y social, para que exista la interacción completa de nuestros trabajadores y existe este entorno de bienestar dentro de la empresa. Será importante conocer también aspectos básicos como la reacción temprana y cómo podemos llegar a tener una mejor atención a las personas que puedan llegar a infectarse. Las generalidades del COVID, la importancia de los protocolos, vamos a hacer una profunda reflexión sobre el marco legal, una revisión del contexto legal, dejando un espacio posterior a ello a las preguntas, porque seguramente el espacio o la revisión legal nos va a levantar varias preguntas, y una segunda parte que nos habla del diseño, evalúo, alcance de mi protocolo, así como una breve explicación de lo que va a ser la matriz de riesgos, el elemento principal para la construcción de este documento, y analizando el alcance y los elementos críticos del documento que nos van a permitir generar registros y respaldos, que a la larga también, tanto no solo en el protocolo de bioseguridad, sino en la gestión completa de nuestra empresa, nos permite tener siempre una gestión y mejora continua. En este segundo espacio de preguntas vamos a dar un espacio para preguntas globales acerca de la temática. Y bueno, ya entrando en el contexto y en el contenido del programa, es importante mencionar que algunos antecedentes del COVID, ¿no? Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, conocido como el SARS-CoV-2, tanto, bueno, este nuevo virus como la enfermedad que se provocan a través de ellos, eran desconocidos en su momento cuando estalla en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Y evidentemente hoy es conocimiento general que afecta esta pandemia a todo el mundo. El enfoque de esta presentación tiene un análisis en lo que son los puestos de trabajo. Es decir, que existen consecuencias a través del COVID en las condiciones laborales hoy en día, ¿no? El uso creciente de desinfectantes en el ámbito laboral puede exponer al personal a productos químicos peligrosos. Recordemos que tenemos alcohol, que tenemos amonio cuaternario, lavandina y otros productos derivados de desinfección, que la acumulación que antes no estábamos expuestos normalmente en un entorno laboral a estos elementos, ahora sí estamos constantemente expuestos, sea en la calle, en nuestra fuente laboral, en nuestro domicilio. Evidentemente la crisis social, las cuarentenas, la escasez de servicios en general, la escasez de servicios de salud pueden generar violencia psicológica, física, así como la estigmatización social. La preocupación de las personas también por la escasez de los equipos de protección personal, cómo afrontar el sufrimiento o muerte de un familiar, un colega de trabajo, pueden afectar el bienestar psicológico y la salud mental dentro de las empresas. En la situación actual del COVID existen muchas investigaciones, pero aún no son difundidas abiertamente por la OMS al necesitar la validación de estudios complementarios. En los avances tenemos alrededor de 100 vacunas en desarrollo en distintas fases. Todas ellas están siendo aún evaluadas por la OMS. Muchos países han adoptado ya su implementación previa a la aprobación de la OMS en las distintas modalidades de vacunas y en sus fases que se encuentran.
Esto también nos induce a que, bueno, va a haber un periodo en el cual vamos a tener una gran cantidad de vacunas, pero evidentemente ahora se encuentran en evaluación por la OMS. Y la situación actual del COVID nos llama a que Bolivia se acerca a una nueva ola de contagios debido a, bueno, al contexto internacional que se vive, donde otros países vecinos ya sufren olas de contagios mucho más fuertes, y esto nos induce también a que tomamos acciones respecto a la bioseguridad en nuestro trabajo. Los mayores peligros en este momento son bajar la guardia en los métodos de control, tanto en los domicilios, en espacios abiertos o en nuestro espacio de trabajo, no contar con hábitos de desinfección, y se han presentado peligros nuevos como es la desinformación sobre el COVID y que se ha vuelto tanto o más contagiosa que el mismo virus, ¿sí? El uso de las famosas fake news, que son las noticias falsas, que pone en peligro la vida de las personas, el uso de medicamentos falsos, el uso de soluciones equivocadas. Existen países en el Asia donde mucha gente ha fallecido debido a el uso incorrecto y las prácticas incorrectas en el uso de medicamentos, la sobremedicación. Acá en Bolivia hemos tenido un impacto con diversos tipos de soluciones. Afortunadamente, en muchos casos en Bolivia, la medicina alternativa no es tan agresiva, entonces evidentemente no han existido tampoco de conocimiento común pérdidas fatales al respecto. La importancia de los protocolos de bioseguridad: cumplen varias funciones y tienen varios niveles de importancia. Primero, que son un requisito legal obligatorio para todas las empresas a nivel nacional. Es el documento con el cual yo garantizo que protejo a todos mis empleados. Protejo a mis empleados, pero también que protejo a mis clientes. Estandarizo con ello los procesos para que las personas de mi empresa tengan criterios homogéneos, es decir, que tengan un tiempo destinado para el lavado de las manos, que al ingresar a nuestras oficinas las personas puedan desinfectarse a través de los pediluvios, que puedan utilizar el alcohol en gel o alcohol desinfectante con una cierta frecuencia, que tengan pasos y procedimientos antes de comer, por ejemplo, dentro de nuestras oficinas, etc. Puedo establecer controles para la gestión y ver el desempeño de mi protocolo, ¿sí? La empresa puede tener indicadores que le digan que está haciendo una buena gestión, el índice de personas contagiadas, la dotación de equipos de protección personal, la mejora en las rutinas de trabajo, los espacios de trabajo, y eventualmente, si es que sufro algún contagio, poder actuar oportunamente ante cualquier emergencia. En el marco legal de los protocolos de bioseguridad existen varios aspectos que se deben tomar en cuenta. El primero de ellos son los entes reguladores que solicitan el protocolo. Tenemos diferentes entes reguladores, como son el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. Esta presentación va a estar vinculada principalmente a los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. ¿Qué criterios se han vinculado y cómo deben abordarse en el contexto y naturaleza de cada institución? Si vemos la línea de tiempo, teníamos los protocolos de bioseguridad que fueron presentados en la gestión 2020 hasta mayo de la gestión pasada, que establecían la obligatoriedad de los protocolos de bioseguridad antes del ingreso de la cuarentena dinámica. En la línea de tiempo existe una resolución biministerial de este año, la 001/2021, que establece guías de los nuevos protocolos específicos de bioseguridad y se aprueban los protocolos por sector. Con esta resolución en marcha, la resolución 186/21 establece ya la obligatoriedad en la presentación de estos protocolos basados en las guías que se aprueban en la resolución biministerial 001. De esta manera, llegamos al siguiente aspecto, que es la resolución 320, que hace una modificación a la resolución 186. La resolución ministerial 320 es aquella que se encuentra actualmente vigente, que ha modificado algunos términos de la resolución anterior y que establece en ellos, por ejemplo, algunos
elementos obligatorios o clarifica algunos elementos dentro del documento. Asimismo, establece un nuevo plazo de presentación, es decir, que hoy en día todas las empresas a nivel nacional tienen la obligación de presentarlas, pero con un plazo más amplio, hasta el 31 de mayo actualmente, para la entrega de estos documentos. Las condiciones generales de estos requisitos legales nos permiten plantear primero la obligatoriedad. Es decir, que todo establecimiento laboral e instituciones, sean del sector público o privado, tienen la obligación de presentar los protocolos de bioseguridad. Esto incluye a todas las instituciones que cuenten con un ROE y tengan al menos un empleado. Es decir, muchas veces me han preguntado organizaciones sin fines de lucro si deben estar obligadas también a presentar el protocolo de bioseguridad. En efecto, a una organización no gubernamental, al contar con un ROE, debe presentar de forma obligatoria también lo que son los protocolos de bioseguridad. Las características del documento deben cumplir con dos legislaciones. El Decreto Ley 16998 establece artículos específicos para el control biológico, y la Ley número 1293, que en su artículo 8 también nos da aspectos puntuales sobre la implementación de seguridad en términos de la bioseguridad. Las consideraciones generales alcanzan también las sanciones. Es decir, este documento es obligatorio y el incumplimiento a la presentación del protocolo de bioseguridad dentro del plazo dispuesto dará obviamente la generación de un informe dirigido a los gobiernos autónomos, de acuerdo a la jurisdicción de la empresa, con el fin de suspender la licencia de funcionamiento, ¿sí? Entonces, el protocolo, hasta el 31 de mayo, tiene esta condición de obligatoriedad, y posteriormente a esta fecha, el incumplimiento en la presentación nos puede generar una sanción con el retiro de la licencia de funcionamiento. En principio, los plazos los establece para esta gestión la resolución 186/2021 hasta el 31 de marzo. Sin embargo, es modificada y la resolución, como les decía, la 320, amplía el plazo de presentación hasta el 31 de mayo. Existen excepciones al plazo de presentación. Uno de ellos es que el ROE, el registro obligatorio de los empleadores, sea habilitado posterior a una fecha del 31 de mayo. Y a partir de esa fecha de creación del registro obligatorio de empleador, tendrá un plazo de hasta 15 días, siempre y cuando registre en su ROE al menos un empleado o un trabajador dependiente. De esta manera, cualquier empresa que habilite, por ejemplo, una nueva sucursal, si estuviera yo en La Paz y habilito una sucursal en la ciudad de Santa Cruz, posterior a la fecha del 31 de mayo, debo elaborar un protocolo de bioseguridad a partir de la fecha de creación del ROE, donde solamente tendré 15 días para su elaboración. Es muy importante que todas las empresas presenten siempre el protocolo si cuentan con más, por lo menos con una sucursal adicional a lo que puede ser la casa matriz, la oficina principal. Entonces, si ya cuentas con más de una sucursal en tu empresa, debes presentar un protocolo específico por cada sucursal. Como les mencionaba, la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, la número 16998, así como la ley número 1293, son los criterios técnicos que se deben seguir para la elaboración de este protocolo. Una condición muy importante para la elaboración es que debe ser elaborado por un profesional o técnico habilitado en el Registro Nacional de Profesionales. El Ministerio de Trabajo tiene un registro donde profesionales que cumplen con ciertos requisitos que son altamente demandantes, aquellos que cumplan con estos requisitos pueden inscribirse en sus diferentes categorías dentro del registro del Ministerio de Trabajo. En nuestro caso,
las consultorías nuestras tenemos la categoría A, que es la más alta, que nos garantiza también poder firmar no solamente los protocolos, sino otros documentos que se solicitan normalmente dentro del Ministerio de Trabajo. Para la presentación, los profesionales deben también tener énfasis en el contenido mínimo de cada guía que ha establecido el Ministerio. Es importante hacer notar que aquellos protocolos que fueron entregados el año pasado, y muchas empresas me han consultado al respecto, basados en la resolución ministerial 299, quebrado 2020, fueron anuladas. Es decir, si alguna empresa ha presentado el año pasado y considera que no debe presentarla este año, hay un comunicado aclaratorio que dice que cualquier otro protocolo presentado en la gestión pasada ha sido anulado. El contenido mínimo del documento se establece a través de la resolución 320 con objetivos y alcance del documento. Los objetivos y el alcance son la directriz que me van a permitir construir mi documento y poder, bueno, alcanzar cada uno de los parámetros necesarios para gestionar adecuadamente el documento de bioseguridad. La competencia profesional y de la empresa nos va a dar los criterios necesarios para cumplir con las medidas descritas en el alcance, en el punto 2. Esta versión del protocolo nos establece responsabilidades, es decir, que debemos designar a personas dentro de nuestra organización quienes cumplan un rol de control y seguimiento a la implementación de cada una de nuestras soluciones. Las medidas de prevención a ser adoptadas son diversas. Podemos tener medidas específicas y tener además una matriz de dotación de implementos de bioseguridad. Dentro de los que son las medidas de prevención, nosotros debemos contar o tomar en cuenta todos los pasos que son necesarios para una consecución lógica de la desinfección dentro de los ambientes del trabajo. Por ejemplo, el uso de los pediluvios, la desinfección al ingreso, así como el lavado de manos de 20 a 40 segundos, una desinfección de aquellos que pueden ser considerados vectores de contagio. Algunos de ellos, que son los más comunes y que no suelen ser desinfectados, son los equipos celulares, por ejemplo. La gente no acostumbra a hacer la desinfección de los equipos celulares una vez que ingresa a su ambiente de trabajo. No es muy usual, es posible que muchos de ustedes evidentemente lo hagan, pero no es muy usual que las personas desinfecten el equipo celular. Entonces, el celular muchas veces se convierte en uno de los vectores de contagio más críticos, y esto está anunciado además por la OMS, ¿no?, que ha sacado ya últimamente instructivos de la forma de desinfección. La desinfección de la estación de trabajo también es muy importante. Es un aspecto de las medidas de prevención que se deben tomar en cuenta cotidianamente. Podemos hacerlo a través de un proceso de limpieza externo, un proceso de limpieza tercerizado, o en caso que la empresa no cuente con una empresa tercerizada, hacerlo con nuestros propios medios, es decir, nosotros tener el procedimiento para hacer una desinfección. Algo que puedo aconsejar en los procesos de desinfección es el uso correcto de algunos elementos como son los paños de desinfección, por ejemplo. Voy a mostrar un paño que normalmente lo uso para la desinfección. En el caso de los equipos electrónicos, deben tener por lo menos 2 paños para hacer la desinfección. Es decir, accesorio, y por separado deben generar la limpieza a través de otro paño que solamente sea destinado, por ejemplo, al uso de lo que es el alcohol desinfectante, ¿sí? Dentro de las medidas de prevención específicas, también debemos implementar lo que es la metodología de desinfección y limpieza, que les hablaba hace un momento, y
También las medidas de contingencia para casos sospechosos y positivos de lo que es el COVID, sean para casos sospechosos o confirmados. En el caso de las medidas de contingencia, el control más importante que se ha establecido es el control de temperatura. Ustedes van a ver que en muchos centros comerciales, centros de comercio que tienen habitualmente la visita de muchas personas, lo que normalmente hacen es acercar el termómetro, hacer un control dentro de lo que es la temperatura y establecer los rangos de control necesarios. Es así que la temperatura es uno de los parámetros más críticos dentro del control, donde la temperatura puede definir si la persona debe o no ingresar a un centro de trabajo, sea por fines comerciales, legales, etcétera. Dado que si alcanza un nivel de temperatura, podemos estar exponiendo a la persona a que genere un foco de contagio dentro de nuestra institución. Es por ello que el control de temperatura se forma el punto más crítico dentro de los controles y quizá uno de los pocos indicadores que podemos evidenciar dentro de lo que es el COVID. Evidentemente, no existe un contagio donde nosotros podamos tener un contagio, por decirles, a las 3 de la tarde y a las 3:15, si yo voy a un espacio comercial, es posible que yo ya esté contagiado y no presente el síntoma de la temperatura. Es verdad. Muchas veces los síntomas pueden presentarse 2 o hasta 3 días posterior al contagio, pero termina siendo el control de la temperatura el valor más importante. También es importante el control de la temperatura al momento de salir, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo tengo un nivel de temperatura alto dentro de mi empresa en el momento de salir, puede ser que yo haya tenido un contagio en el transcurso de la jornada laboral y en este momento, pues al final del día yo ya presente una temperatura, entonces las acciones de casos sospechosos tienen que activarse, ¿sí? Seguramente en ese momento, todo lo que son los casos sospechosos, si una persona ha presentado el contagio al momento de salida, tendrán que aislarse las personas que han estado en contacto con esta persona y también restringir el acceso a esta persona durante los días siguientes hasta que no tengamos un resultado comprobado. Hay algunas consideraciones específicas, como son la exclusividad. El documento debe ser elaborado de forma exclusiva para cada empresa o institución, ¿sí? No existen los protocolos de bioseguridad genéricos. La misma ley lo establece que este documento debe ser exclusivo de la empresa a la cual está destinada. Es decir, yo debo hacer un análisis correcto, sincero y transparente de lo que pasa en mi empresa para poder plasmarlo en un documento que me permita generar todo este análisis. ¿Por qué? Además, el documento tiene un carácter de declaración jurada. Esta declaración jurada, evidentemente, y nuevamente respaldando la exclusividad, me confirma que este documento vierte toda la verdad y las condiciones en las cuales mi empresa está operando. Y dentro de las consideraciones, el ROE es muy importante. Muchas empresas que cuentan con el ROE y que no cuentan con ni un solo trabajador no están obligadas a presentar este protocolo. Esta es una pregunta que me ha pasado mucho, al menos en las empresas MIPES, pymes que me consultaban. Bueno, yo tengo un ROE, pero no tengo registrado un trabajador porque por temas de la pandemia no hemos estado trabajando. Entonces, no es obligatorio para estas empresas presentar el protocolo de bioseguridad. Sin embargo, al registrar una persona activa dentro de su personal, ya es una condición obligatoria para cualquier empresa presentar el protocolo de bioseguridad. Dado que es una declaración jurada, el Ministerio de Trabajo tiene toda la tuición para hacer una verificación en cualquier momento correspondiente a su jurisdicción sobre el desempeño de este documento. Evidentemente existe una suspensión de la licencia de funcionamiento si correspondiere por atentar al derecho de la vida y a la salud de la población, que establece también esto en la Constitución Política del Estado, al incumplimiento de la presentación del protocolo.
se han elaborado varios protocolos de bioseguridad. Algunos de ellos, como el del sector industrial, el sector minero, para entidades financieras como bancos, cooperativas de ahorro, crédito y otras del sector, para el sector de la construcción, para el sector del trabajo asalariado y del hogar, para la industria de alimentos y bebidas, para instituciones y entidades públicas. Y finalmente, el propio protocolo para el Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social. Muchas empresas en algún momento me decían que, bueno, yo no estoy dentro de ninguno de estos rubros, entonces no debo presentar el protocolo específico. Es posible que la empresa donde usted trabaja no se encuentre vinculada a alguno de estos protocolos. Sin embargo, cualquiera de estas guías son guías genéricas que deben ser ajustadas a los requerimientos y al desempeño de cada empresa o institución. Es decir, si yo me dedico a actividades comerciales generales, es posible que no me adecue tanto a la guía industrial o a la guía minera, pero puede ser que me adecue mucho mejor al protocolo para entidades financieras. Evidentemente puede ser que yo necesite hacer algún ajuste por los requisitos que establecen estos protocolos, pero será el mejor camino a escoger el que me llevará a tomar esta decisión. En el caso de las entidades públicas, esto también quizás no ha tenido tanto énfasis, pero la obligatoriedad alcanza también a las entidades públicas. Es decir, empresas del Estado, empresas mixtas, ministerios, gobernaciones, alcaldías, todas ellas deben presentar el protocolo específico frente al COVID. ¿Por qué? Porque esta es una responsabilidad social, es una responsabilidad civil con todas las personas. Es decir, que ninguna institución debe estar ajena al contexto que estamos viviendo. No sé si podemos habilitar ya un espacio para las preguntas, Valeria. Perfecto. Bueno, les invitamos a los participantes a ir dejando sus consultas. Todavía no tenemos consultas en esta primera parte, pero bueno, ya están llegando, así que te las voy pasando, José Miguel. Tenemos acá una pregunta de Ronald Vázquez. Dice, en las competencias de la empresa, ¿a qué se refiere? Claro que sí. Sobre todo, debemos recordar que el punto 2 de las competencias, del alcance, nos establece primero las competencias del profesional y las competencias de la empresa. Dentro de lo que son las competencias del profesional deben establecerse los criterios que el profesional ha establecido dentro de la empresa. Por ejemplo, las directrices, ¿sí? Dentro de los protocolos que hemos elaborado es muy importante y como lo van a observar en las guías, el profesional debe establecer una guía, un lineamiento de qué es lo que yo voy a hacer en mi protocolo de bioseguridad. ¿Sí? Un lineamiento donde además conduzca los criterios a seguir de toda la empresa. Recordemos que el profesional o técnico especializado tiene un registro en el ministerio que le da la tuición de conocer la gestión de riesgos. Las competencias de la empresa están justamente en las responsabilidades, ¿sí? Está asociada a la parte de las responsabilidades, ¿sí? Las competencias de la empresa deben estar descritas en el alcance en el contexto de la actividad, es decir, el alcance me permite determinar primero, ¿cuál de las guías van a ser las aproximadas a las que yo me debo suscribir? Y posterior a ello, ¿cuáles son las actividades que yo como empresa debo asumirlas dentro del alcance de ejecución? Perfecto. Ahora sí, ya nos están llegando más preguntas. Tenemos acá una pregunta de Denis Nava. Dice, ¿las unidades educativas deben presentar los protocolos de bioseguridad? Sí. Todas las unidades educativas deben presentar el protocolo específico de bioseguridad. Es importante que haga notar lo siguiente, el Ministerio de Educación también establece protocolos en guía, evidentemente destinados al retorno seguro a las actividades, en este caso escolares o universitarias, ¿no?
Dos consideraciones acá. Todos los protocolos deben ser elaborados para la empresa o la institución, más allá de que la empresa posteriormente pueda adoptar por ejemplo, los contratistas, pueda tener muchos clientes, etcétera, en el contexto de su empresa, o por ejemplo, utilice muchos servicios tercerizados. En lo que es la empresa debe destinar, por ejemplo, el protocolo de bioseguridad a sus trabajadores, es decir, será el director del colegio, los administradores del colegio, las personas que generan la seguridad dentro del colegio, la limpieza dentro del colegio, otros personales administrativos. No está contemplado el aspecto de los estudiantes, ni de los padres de familia, ni otros que puedan estar vinculados. ¿Sí? El enfoque tiene que ser aquellas personas que están registradas por el ROE, que cumplen una función laboral dentro de la empresa. Las condiciones van a cambiar en las dinámicas, de acuerdo a cómo se ven las siguientes olas. Si retornamos o no a clases va a depender mucho de la condición del país, pero el enfoque, repito, debe estar concentrado en cómo nosotros abordamos el protocolo para nuestros trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otra consulta de Rafael Douglas Chávez, que dice, las empresas de eventos sociales que hacen las fiestas, ¿cómo se adecuarían los protocolos existentes? Excelente. Nuevamente reitero con el tenor de la anterior respuesta. Primero, las empresas deben proteger a sus trabajadores, ¿sí? Las condiciones y el enfoque del protocolo debe estar destinado a nuestros trabajadores. La mejor guía es la declaración OBT que nosotros generamos como empleadores cada mes, donde decimos tengo 3, 5 empleados. Este va a ser el criterio seguramente del ministerio para que nosotros también podamos establecer los diferentes criterios dentro del documento y decir, bueno, yo cuento con tantos trabajadores, entonces el protocolo tiene que estar destinado para estos trabajadores. Con seguridad y por la naturaleza de las empresas podemos tener subcontratistas, otro tipo de clientes, en el caso de los eventos en particular, tener una gestión especial. El protocolo debe estar enfocado a los trabajadores, pero sí por la naturaleza de la actividad podemos tener un apartado exclusivo que nos especifique un poco los criterios que debemos tener para nuestros trabajadores en el momento en el que estemos en un trabajo de campo. Perfecto. Acá tenemos otra consulta de Pamela. Dice, si tengo un restaurante, pero no tengo trabajadores, ¿debo presentar de manera obligatoria el protocolo de bioseguridad? La condición para presentar de forma obligatoria nos dice que debo tener primero el ROE activo, actualizado dentro del Ministerio de Trabajo, y segundo, que debo tener por lo menos un trabajador. Perfecto. Magali Armilla nos pregunta, ¿puede compartir nuevamente el contenido mínimo del protocolo? Claro que sí, claro que sí. Lo podemos volver a compartir al final porque vamos a empezar una nueva sección, pero es importante, yo les quiero mencionar, si alguien no ha estado al principio de esta presentación, que a través de AmCham vamos a difundir también este documento. Este documento no es solamente exclusividad de este webinar, sino que va a ser de uso abierto, donde ustedes van a poder revisarlo, y aquellas personas que están optando por el curso también certificado van a poder ingresar, revisar esta presentación o el video que nosotros estamos generando acá para revisar la información y poder volver a establecer los criterios. De todas formas, también vamos a enviar la normativa asociada a esta presentación. Me refiero a la normativa 186, quebrado 2021, la 320, la resolución biministerial, que acompañan justamente a la construcción de este documento, para que ustedes puedan ver de primera mano la legislación y analizar esta legislación y tomar las decisiones pertinentes. En la legislación también se establecen los contenidos mínimos. Perfecto. Tenemos más consultas, pero lo dejo a tu criterio si continuamos con la exposición o las dejamos para el final. Perfecto. Yo creo que
Yo creo que lo dejamos para el final, para que podamos seguir avanzando. Me parece que ya hemos tenido un espacio aproximado de 15 minutos de preguntas, entonces dejamos al final las siguientes Las consultas. siguientes. Perfecto. Entonces continúa, José Miguel. Gracias. Muchas gracias. Bien, a ver, esta segunda parte de la presentación nos conduce a lo que es un criterio un poco personal en la elaboración del documento, pero que creemos puede conducir de una forma un poco más apropiada en la construcción, control, la gestión, administración y eventualmente la mejora del documento. Para nosotros lo hemos estructurado en 4 etapas o 4 fases, que es primero definir el alcance y objetivos del documento. Si yo no tengo claro cómo definir este alcance, objetivos y lineamientos generales, evidentemente tengo que asistir todo este conocimiento a través de un consultor externo. Yo como empresa puedo establecer el alcance y objetivos de mi documento. Claro, va a ser mi documento y tengo que establecerlo. Y a través de estos lineamientos que se establecen al inicio, yo puedo empezar a hacer ya el análisis del riesgo y construir mi propia matriz de identificación y evaluación, identificación de peligros y evaluación de riesgos, que me va a conducir a qué? Primero a verificar a través de esta matriz el contenido mínimo del documento, que se los mostraba hace un momento, e implementar las medidas conforme nos rige esta matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos simplemente es un Excel donde yo tengo en una planilla electrónica algunos criterios que los voy desarrollando y a través de estos criterios, pues lo que yo hago es establecer condiciones sobre las cuales yo quiero que vaya mejorando mi empresa. Es así que el cuarto paso nos dice eso, ¿no? El establecer los parámetros e indicadores para la gestión y la mejora. A ver, ¿cómo diseño el alcance y los objetivos? Primer bloque. Como hemos dicho, el protocolo es específico para cada empresa, debe ser específico por cada sucursal y debe estar alineado con los siguientes objetivos que los dejamos abiertos para que ustedes los puedan considerar. Por ejemplo, como objetivo general, nosotros decimos que hay que establecer a través del documento los lineamientos y procedimientos verificables para el cumplimiento de la bioseguridad y la salud en el marco de la prevención del contagio, atención y seguimiento a los casos de los pacientes con COVID. A ello puedo añadir diferentes objetivos específicos, algunos que consideramos que son relevantes. Primero es proteger la seguridad y salud de mis trabajadores, intermediarios y clientes, es decir, todas las partes involucradas dentro de mi empresa. Definir y aplicar las medidas de bioseguridad, las que a través de mi documento yo considere pertinentes. Yo como empresa debo velar por el cumplimiento de estas disposiciones. Perdón. Y finalmente promover una cultura de prevención y buenas prácticas por parte de todo mi personal para que esto se vaya replicando de forma conjunta a otras empresas, a mi hogar, en los medios de transporte, etc. Acá, bueno, un mensaje de Cicerón que dice: no hay cosa que los humanos traten de conservar tanto ni que administren tan mal como su propia vida. ¿Qué sucede si tenemos la voluntad como empresa pero no el conocimiento? Voy a dejar acá una imagen, que es una persona que con muy buena voluntad quiere apagar un incendio. Como pueden ver en esta imagen, el incendio está provocado en un transformador que probablemente está con una media tensión o alta tensión. Estamos hablando no de 220 voltios, sino de 60.000 voltios o lo que sea que correspondiere. Y evidentemente esta acción tiene muy buena voluntad, ¿no? Hay un incendio y la persona decide agarrar una cubeta con agua, acercarse a donde está el incendio y lanzar el agua para que no se nos queme el transformador. Ustedes me dirán, y quizás muchos de ustedes coincidan con mi persona, que al momento en el cual la persona
lanza el agua se vuelve un conductor de la electricidad y esta persona, por más buena voluntad que tenga al lanzar el agua contra el transformador, seguramente va a sufrir un shock eléctrico, esperemos no algo más grave, ¿no? Entonces, podemos tener muy buena voluntad y en ese aspecto sí he visto que las empresas en general tienen muy buena voluntad de establecer criterios y soluciones para los protocolos. Sin embargo, no solamente podemos solucionar todo con la buena voluntad. Entonces, sí necesitamos tener un criterio importante que es la definición del riesgo, que va a ser aquellos riesgos que realmente puedan preocuparnos como empresa, como institución, y eventualmente, si estos riesgos tienen efecto, puedan generar un daño no solo a las personas, sino también a las empresas. Entonces, este documento, el protocolo de bioseguridad, tiene que servirles a ustedes como empresa para que puedan, eh, pues, generar las soluciones que sean reales y que se puedan aplicar dentro de esa empresa. La ISO 31000, que es una norma internacional que nos da muchas definiciones, entre ellas hace una definición muy acertada a lo que es el riesgo. Nos dice que el riesgo es la incertidumbre en los objetivos. ¿A qué se refiere esto? El riesgo no solamente es una casa que se incendia, un terremoto, en este caso una pandemia, sino es aquello que entorpece nuestros objetivos como empresa, como institución, como trabajador, como empleado, como gerente. Dentro de mis funciones del día a día, ¿qué interrumpe aquello? La pandemia ha sido una de ellas, ¿sí? La pandemia ha generado una interrupción en quizás algunos desempeños comerciales, algún viaje de negocios que yo tenía como empresa, y esto ha generado una incertidumbre en la consecución de mis objetivos. Al provocar esto, evidentemente, hay un riesgo que quizás yo no lo he tomado en cuenta. Esta definición del efecto de incertidumbre en los objetivos puede llegar y puede ser transversal a todas nuestras actividades cotidianas. ¿Sí? Yo debo ir al mercado a comprar, no sé, un poco de alimento para mi casa, pero tengo el riesgo de perder la billetera, de toparme con una marcha en la ciudad y no poder llegar hasta el centro de distribución. Tengo el riesgo de que hayan subido los precios, tengo el riesgo de que esté cerrado por el aniversario del centro comercial al que voy a comprar. No lo sé, pueden existir diversas causas. Eso que genera un nivel de incertidumbre en la consecución de ese objetivo tan sencillo. Como empresa debemos considerar que dentro del conjunto de objetivos institucionales hay algunos que están considerados de mayor importancia y tienen una jerarquía. Los riesgos que intervienen en el COVID son aquellos que evidentemente están asociados a los riesgos biológicos, a todo lo que son las sustancias químicas peligrosas, los riesgos psicosociales, los riesgos físicos. Cuando hablamos de riesgos biológicos, estamos hablando básicamente de lo que es virus, las sustancias químicas, los desinfectantes, medicamentos y otros que pueden intervenir dentro de nuestra institución, los riesgos psicosociales, los horarios del trabajo, el volumen del trabajo, la estigmatización, discriminación, etcétera, por toda la consecuencia del COVID, y los riesgos físicos. Habrá que ver si en el teletrabajo, que es una temática que estamos impulsando bastante nosotros ahora a través de nuestras empresas, está siendo tomado en cuenta. Aspectos de higiene como la iluminación, el ruido, pueden generar un estrés y un bajo desempeño en nuestros trabajadores, evidentemente, ¿sí? Si yo no tengo las condiciones de trabajo adecuadas, si yo no he aplicado adecuadamente las condiciones de trabajo, puede ser que yo esté disminuyendo mi capacidad como empresa. Alguna definición importante es que el riesgo no es igual al peligro, ¿sí? El riesgo se va a considerar un evento que es la relación consecuente entre una probabilidad de ese evento y la consecuencia. Repito el ejemplo del ir al mercado, ¿sí? O a un centro comercial para comprar los alimentos. Decía que uno de los eventos puede ser que el supermercado o esta institución esté cerrada. ¿Qué tan probable es aquello?
quizás no es tan probable, salvo que vaya en un horario fuera de lo normal, o casualmente voy al centro comercial y están en aniversario o en alguna auditoría, etcétera, y casualmente en esa hora no va a estar abierto. ¿Qué tan probable es que suceda ese evento? Y la consecuencia, ya no puedo comprar los alimentos, solo puedo comprar algunos. ¿Qué va a ser el efecto o la consecuencia de ese peligro? Entonces el riesgo va a ser la combinación de esta probabilidad y la consecuencia. Es una simple multiplicación matemática de dos eventos. ¿Qué tan probable es que suceda el evento y cuál va a ser la consecuencia? Cuando nosotros hablamos de consecuencia, debemos siempre estar vinculados a la mayor consecuencia. ¿Sí? En un caso del COVID, la mayor consecuencia en términos de riesgo puede ser no solamente el contagio, sino que esa persona que ha sufrido el contagio tenga alguna enfermedad de base y eso complique su situación personal. Que además esa persona sea una persona muy estratégica en la toma de decisiones de mi empresa. Un gerente general, alguien encargado de las compras, alguien comercial, que tenga una relación comercial muy fuerte y que además, como consecuencia, contagia a otras personas dentro de mi institución o el peor de los casos, como ha sucedido en varias empresas en la ola anterior, que han cerrado incluso por un mes o 30 días toda la empresa porque ya una gran proporción de todo el personal estaba contagiado. Entonces, la consecuencia puede ser aquella mayor que nosotros consideremos y lo mejor es plantearnos siempre la mayor consecuencia. No decir, me voy a contagiar y bueno, acá no pasó nada, me curo y no hay problema, sigo viniendo a trabajar. No, veamos cuáles son las consecuencias, los problemas que pueden suscitarse. Es por eso que se debe hacer un análisis consciente de cada una de las variables que pueden afectar este riesgo. Acá voy a ilustrar un poco en las acciones que se pueden tomar a través de los riesgos. El riesgo o el peligro puede ser algo que nosotros no hayamos identificado correctamente. Yo escuchaba a algunas empresas decirme, bueno, yo he hecho mi matriz de riesgos, pero ¿en qué momento considero una pandemia mundial? En realidad, una correcta evaluación de los riesgos debería ser muy transversal y considerar riesgos de incendio, por ejemplo, que hoy la cantidad de alcohol que hemos puesto en nuestras oficinas también eleva considerablemente el riesgo de incendio, ¿sí? Si antes solamente tenía mi ordenador, yo tengo un ordenador con una botella de 1 litro de alcohol y derramo involuntariamente o se genera una chispa fuera de los horarios de trabajo, en mi ordenador, en contacto con el alcohol, puede generar un incendio en toda la oficina. Entonces, estamos cambiando también el contexto de muchos riesgos. ¿Qué pasa si yo hago el teletrabajo? Tendré los papeles acumulados de una forma correcta, quizás apoyados junto a una toma eléctrica. El uso excesivo de estos desinfectantes no afectará la salud también de las personas más jóvenes dentro de mi familia. Hay muchas condiciones y hay muchos riesgos que puede ser que no los estemos tomando en cuenta. Cuando llegamos a enfrentar un riesgo, muchas veces podemos no conocerlo. En este caso, podemos ilustrarlo como esta persona que está tratando de buscar qué significa este riesgo, ¿sí? Y podemos tomar varias acciones. No conozco el riesgo, pero sé que es un riesgo, entonces puedo analizarlo y eventualmente eliminar el riesgo, ¿sí? Conocer el riesgo va a dar la posibilidad de eliminar el riesgo. Muchas veces la empresa en la que estoy no va a tener esa capacidad. Entonces podemos ver la forma en la cual yo pueda sustituir el riesgo, ¿sí? Por un riesgo menor. Pues sustituir la actividad normalmente. Como tercer paso, podemos implementar un control de ingeniería. Los controles de ingeniería están normalmente asociados a la implementación de ciertas soluciones, como puede ser alguna obra civil, puede ser, por ejemplo, la compra de un panel acrílico que me permita tener un bloqueo entre la persona que asiste y la persona que atiende, el cliente y la persona que atiende. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, he visto en tiendas de barrio que ponen, por ejemplo, una extensión, un eh, depósito donde viene el cliente, deposita las monedas,
la persona de la tienda lo recoge, desinfecta, recoge las monedas, da el cambio, lo desinfecta y extiende nuevamente bueno, esta extensión que muchas veces en algunas tiendas de barrio he visto que utilizan palos de escoba con una botellita cortada, que son soluciones y controles de ingeniería. Bueno, no puedo comprarme un panel acrílico para toda la tienda, pero bueno, puedo implementar algún control que me permita tener una separación, un bloqueo con la persona. Señalización, advertencias y controles administrativos, ¿sí? Un ejemplo de un control administrativo es un memorándum, ¿sí? Establecer, por ejemplo, algunos horarios de alimentación en muchas empresas que tienen horarios específicos de alimentación, por ejemplo, de 10 de la mañana, perdón, de 12 del mediodía a 12:30. Existe un segundo grupo que va de 12:30 a 1, otro grupo de 1 a 1:30, con el fin de no generar aglomeraciones de personas, ¿sí? Otro tipo de elementos son la señalización, las advertencias, destinar lugares o delimitar lugares exclusivos para la atención. Por ejemplo, hoy en día las salas de reuniones ya no son utilizadas. Pueden cumplir otro fin, ¿no? Pueden ser habilitadas como nuevos espacios de trabajo, etc. Y el último elemento dentro de la jerarquía de todas estas posibles soluciones que podemos implementar en nuestra empresa es el uso de equipos de protección personal. Muchas veces creemos que ponernos el EPP, que ponernos la mascarilla, que ponernos bloqueador facial, el uso de algún traje de bioseguridad son los más importantes. No, en realidad no. ¿Sí? Si podemos, por ejemplo, si nos vamos al primero, eliminar el peligro, es decir, bueno, tengo que ir al supermercado, entonces tal vez puedo hacer un delivery y ya no necesito exponerme, elimino esa condición, elimino esa tarea, ¿sí? Evidentemente se generará otra por la sustitución, que ahora es que yo recibo toda la mercadería en un delivery, pero el proceso de desinfección puede ser que sea más fácil, más sencillo. Puedo dejar en cuarentena esos alimentos, desinfectarlos y tener una menor exposición al contagio. Establecer los controles de ingeniería o administrativos y al final, sí, el uso de los equipos de protección personal que me garanticen que no voy a estar expuesto. Pero si podemos considerar antes de ello cualquier otra solución y no solamente empezar por los equipos de protección personal, que son en realidad la última escala, la última en la jerarquía de los controles, del control de riesgos, va a ser para nosotros mucho mejor y vamos a poder exponernos menos como empresas. Podemos definir de muchas maneras el valor de un riesgo, ¿sí? Lo más prudente es considerar la categorización de los riesgos. En el caso de la categorización, definir cada riesgo dentro del contexto de mi empresa. Por ejemplo, para un riesgo tolerable dentro de una empresa minera, puede ser que para una empresa de servicios unipersonal sea intolerable, ¿no? Es por eso que también la hiper y el análisis de todo el contexto del protocolo debe ser exclusivo para la empresa. Podemos multiplicar esos factores y generar una tabla que nos diga, bueno, yo tengo un evento que es muy severo, donde todo mi personal se contagia, pero que quizás no es muy probable. Entonces, permítame ver si puedo manejar el lápiz. Bueno, vamos a empezar por acá, por la probabilidad, ¿no? Yo defino los eventos y digo que hay una probabilidad de contagio muy baja con un evento. Pero si ocurriese ese evento de contagio, la severidad es muy alta, ¿no? Acá abajo está la severidad. Entonces, lo único que debo hacer en esta pequeña matriz es combinar. ¿Qué tan probable es que suceda un evento de contagio en una determinada circunstancia? Lo voy a mezclar con este otro, que es la severidad, que sería una severidad alta. Entonces, la combinación de una probabilidad baja con una severidad alta me va a dar un riesgo moderado. Esto dentro de una escala que yo le estoy definiendo. Ustedes pueden definir los colores de una manera diferente a las que están establecidas en este cuadro. Esto es solamente un ejemplo.
Puede ser un evento muy alto en temas de probabilidad, por ejemplo. Vamos a cambiar el color de la pluma, a ver. Por ejemplo, personas que trabajan en la mensajería, ¿sí? En la recepción de mensajería. Son personas que reciben muchos documentos en nuestra empresa, que tienen una probabilidad alta de contagio. Por eso es que se les pone algún panel acrílico, usan siempre los equipos de bioseguridad correcta. Se contagia esta persona, sea no todo el contexto de personas, ¿no? Entonces, con una probabilidad alta y una severidad quizás baja, ¿sí? Vamos a alinear un poco esto. Con una probabilidad alta y una severidad baja, yo también tenga un riesgo moderado. En ese sentido, podemos analizar las diferentes acciones que ocurren dentro de una empresa. Llevar a cabo una reunión, tener un riesgo bajo, moderado, importante, intolerable tal vez. Puedo sustituir y reducir de un riesgo intolerable a un riesgo tolerable. ¿Cómo? Haciendo una reunión vía Zoom, ¿no? Donde cada persona esté en su casa y no tengamos la necesidad de exponernos, sea por medios públicos y tener después que reunirnos en una oficina. No, quizás un riesgo que puede ser intolerable en términos de contagios se vuelve tolerable con el uso de los medios, por ejemplo, como el Zoom, esta plataforma que estamos usando en este momento, ¿no? Bien. Lo mejor es cuantificar. Yo les había prometido al principio de esta exposición que no íbamos a ver términos de ingeniería ni cosas muy sofisticadas, pero la cuantificación siempre nos va a ayudar. Para quienes no utilicemos la cuantificación en números, podemos utilizar, por ejemplo, una cuantificación en bajo, medio y alto, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la reunión. ¿Qué tanto nos vamos a reunir presencialmente? De forma anual, de forma mensual, semanal, diariamente, ¿sí? Si fuera quizás una emergencia, mensualmente podemos tener un valor acá en B, que puede ser un valor bajo. Y las consecuencias en los trabajadores. Si nos reunimos y somos varios trabajadores, puede ser que tengamos algún nivel de incapacidad parcial, total, permanente o eventualmente si alguna de las personas tiene una enfermedad de base, el riesgo puede estar por aquí, entre medio y alto. Llevar una combinación de la exposición con las consecuencias, un riesgo bajo con un riesgo medio o alto, puede resultar en la combinación final como un riesgo tolerable o, bueno, si fuera un riesgo un poco más alto, intolerable, ¿no? Voy a permitirme mostrarles muy brevemente lo que es esta matriz de riesgos, que ustedes también van a poder tener acceso a esta matriz. Esta matriz la he construido con el efecto de que ustedes puedan tener un documento guía dentro de su empresa para que puedan definir algunos criterios, donde tenemos este cuadro que lo establezco acá, y podamos un poco plasmar lo que he tratado de transmitirles a través de esta presentación. Vamos a usar estos campos para escribir por ejemplo, el área de mensajería, como estaba en el ejemplo. Vamos a ver una categoría de peligro. Las categorías de peligro las mostraba. Voy a retroceder un poco. Que puede ser un riesgo biológico, un riesgo psicosocial, un riesgo físico, ¿sí? Evidentemente, el de mayor importancia va a ser un riesgo biológico. Vamos a hacer una descripción acá del peligro,
donde podamos definir, por ejemplo, algunos criterios. La recepción de documentos en mi empresa, si no son desinfectados correctamente, pueden generar un contagio a mi trabajador. Sí, este es solamente un ejemplo. La recepción de documentos en mi empresa, si no son desinfectados correctamente, pueden generar contagio en mi trabajador. ¿Qué tan probable es esto? Puede ser alto, medio o bajo. Habíamos dicho que en términos de mensajería, como está muy expuesto, puede ser alto. ¿Y dónde va a estar la consecuencia? En la gente, en los equipos, en los materiales, en los ambientes, normalmente va a estar vinculado a la gente. Aspectos, por ejemplo, como el uso muy frecuente de la lavandina o de otros elementos de desinfección puede afectar tanto el ambiente, los materiales, los equipos que yo estoy utilizando, ¿sí? ¿Qué tal si utilizo de mala manera el desinfectante? Entonces puedo arruinar algún computador, por ejemplo. Entonces, la consecuencia está vinculada a las personas, en este caso la gente, y ¿cómo podemos medir esta consecuencia? ¿Cuál es el impacto de esta consecuencia? Puede ser un impacto, vamos a poner un impacto medio. Entonces, la combinación de alto y medio, podemos definirlo como un riesgo, a ver, vamos a verlo acá. Tenemos probabilidad alta y consecuencia media. Probabilidad alta y consecuencia media. Si cruzamos la información de ambas de filas y columnas, la probabilidad alta y la severidad media nos da un riesgo importante. Entonces vamos acá a la tablita y le vamos a poner un riesgo importante. Allí está, tiene el color rojo. Pero lo que nos importa no es solamente esta identificación del riesgo, sino qué medidas de control yo voy a establecer para poder generar una solución. En las medidas de control tenemos que volver a la presentación y analizar las jerarquías. Hemos dicho que las jerarquías vienen en este sentido: la eliminación o sustitución, los controles de ingeniería, la capacitación o control administrativo y la protección individual. Voy a sacar esto de acá, lo vamos a mover un poco. Ahí está. La protección individual. De forma transversal, la señalización puede coadyuvar a cualquiera de ellas. Estos son de mayor eficacia y de menor eficacia, evidentemente, la protección individual. Con ese contexto, yo puedo decir que para el área de mensajería, al existir un riesgo biológico, que se trata de la recepción de documentos, yo voy a establecer dos medidas de control. La primera de ellas, un control de ingeniería, instalando un panel acrílico para reducir la exposición. Y segundo, establecer un control administrativo con proveedores y clientes que deben entregar toda documentación en sobres Manila para su correspondiente desinfección. Entonces he tomado dos acciones. Primero, el control de ingeniería, instalando un panel acrílico, y la segunda acción es un control administrativo, mandar un comunicado a todos mis proveedores y clientes que deben entregar la documentación en sobres cerrados, sobres Manila. ¿Para qué? Si yo recibo una carta suelta, no puedo agarrar el alcohol y desinfectarlo, entonces puede ser que esa carta tenga una carga viral. Lo que puedo hacer es sí recibir un sobre que contenga la carta y desinfectar ese sobre que seguramente ha estado expuesto en vía pública, en otros espacios donde puede existir alguien contagiado. Yo puedo agarrar el sobre, desinfectarlo y posterior a ello sacar la carta sin tener que generar esa carga viral sobre el documento. Entonces, yo he implementado estas dos
estas dos soluciones y veamos que implementadas estas dos soluciones, ¿cuál va a ser la exposición? Si la probabilidad era alta, la voy a reducir no a una probabilidad baja, pero sí la voy a bajar de categoría a una probabilidad media, ¿sí? Y la consecuencia lastimosamente, si ocurre el evento, va a seguir siendo media, ¿sí? Si se contagia la persona, no hay más, ¿no? La persona ya se ha contagiado y si tiene una enfermedad de base o si tiene algún problema más, podrá ser medio o alto inclusive. Pero sí he podido reducir la probabilidad. ¿Qué tan probable es que pase si yo implemento el vidrio de control y además implemento un comunicado a mis clientes y proveedores donde yo voy a exigirles el envío de toda documentación en sobres para a fin de que yo pueda desinfectar? Entonces he reducido la probabilidad a un medio, más o menos una probabilidad baja. Volvamos a nuestra matriz. La probabilidad media con una severidad media nos va a dar el cruce de ambos indicadores un valor de moderado, ¿sí? Probabilidad media con severidad media, el valor final es moderado. Entonces, si bien mi riesgo inicial era importante, ahora lo voy a llevar a un riesgo moderado, implementando estas medidas de control. Esta respuesta es la que está buscando el ministerio y es la que deberíamos nosotros implementar dentro de nuestras empresas a través de estos controles y soluciones, reducir estos riesgos que pueden ser importantes a niveles de mayor control, que pueden ser riesgos bajos, moderados, tolerables, ¿sí? Esta matriz es solamente un ejemplo. Ustedes pueden administrarla y implementarla en sus empresas de la manera que ustedes crean más pertinente. La matriz hiper era obligatoria con la resolución 186, pero se ha vuelto opcional con la resolución 320. Nuestro consejo es que a través de esta matriz ustedes pueden gestionar las soluciones dentro de su empresa. Este documento también lo van a tener para que ustedes lo puedan manipular y utilizar o tenerlo como base para diseñar su propio documento. Bien, volvamos entonces a nuestra exposición. Ya hemos generado los controles para reducir los riesgos y yo necesito diferentes indicadores. Ya con estas láminas estamos cerrando la presentación. Uno de los controles, como les decía al principio, es el control de la temperatura. Controlar la temperatura diariamente en el ingreso y la salida nos va a dar el indicador de si el contagio ha sido exterior, interior, y evitar contagios masivos dentro de la empresa. Se ha vuelto obligatorio este documento, que es la administración del protocolo de bioseguridad a través de una matriz de dotación de PPs. Una forma, por ejemplo, para nosotros ha sido utilizar el resultado de la matriz de identificación, peligros y evaluación de riesgos, que acabamos de utilizarla, combinarla con otro tipo de riesgos y vulnerabilidades en las personas, por ejemplo, el riesgo de la edad, el riesgo de la ubicación, el riesgo del puesto de trabajo, y esta combinación llevarla a un resultado, y si el riesgo de esta persona que quizás es un mensajero, que tiene que salir mucho, que tiene una edad elevada y puede ser que tenga una enfermedad de base, por ejemplo, tendremos que estratégicamente darle una dotación de EPPs mucho más completa que para una persona joven o intercambiar eventualmente sus funciones, ¿sí? Este documento también es un documento obligatorio dentro de la nueva resolución, la resolución vigente 320, para que las personas deban, controlar la dotación de los equipos de protección personal. Otro aspecto que no lo pongo acá, pero que nos dice la ley, es la obligatoriedad del empleador. Sí, esta es una obligación del empleador que pueda dotar estos equipos de protección a cada una de las personas. ¿Y cómo se hace la gestión y mejora continua? Cada uno de estos documentos, indicadores, nos va a dar los parámetros para la gestión y la mejora. Si yo registro la temperatura de las personas y puedo generar indicadores de cuántas personas están con indicadores bajos, distancia social, riesgos de la edad, personas que están involucradas en el teletrabajo, etcétera, así como la dotación de equipos de protección personal y generar indicadores de la gestión.
Esto nos va a establecer una mejora continua si yo puedo redefinir el alcance y objetivos del documento. Es decir, este documento tiene unos fines legales muy importantes, que es el cumplimiento legal ante el ministerio, pero también tiene fines de que yo pueda aplicarlos en mi institución. Si yo los puedo aplicar en mi institución, entonces estoy cumpliendo con el fin absoluto de este documento, de que tiene utilidad y no es un documento que lo voy a archivar y se va a empolvar un poquito en algún estante, sino que lo voy a utilizar cotidianamente. Redefinir los objetivos y el alcance del documento con desafíos mayores, objetivos mayores, evitar o reducir todavía los contagios si es que mi empresa los ha sufrido, o evitar o implementar nuevas soluciones que me permitan garantizar condiciones para mis trabajadores más estables, donde el estrés también sea evaluado, donde las condiciones de ergonomía sean evaluadas y de esa manera las condiciones de trabajo en general para mi empresa sean las más óptimas y eso me permita también sacar el mayor provecho y rendimiento de mis trabajadores. Voy a dejar este espacio para las preguntas finales y agradecer a todos por su asistencia y por la presencia en este webinar que también cumple la función de curso. Voy a dejar el espacio a Valeria, agradeciendo nuevamente a todos por su audiencia. Muchas gracias, estimado José Miguel. Le voy a seguir pasando las consultas que han ido dejando para ir resolviéndolas. Así que empezamos. Tenemos acá una consulta que teníamos. Dice Patricia Delfín, en cuanto a la presentación de protocolos al Ministerio de Trabajo, ¿los mismos deben ser nuevamente presentados si ya pasó esta resolución del Decreto Supremo 4229, la resolución multiministerial 001-2020? Bien, de momento no existe un instructivo o algo que anule la presentación hasta el 31 de marzo, si es que a eso se refieren. Dado que esto se ha generado como una ampliación y aclaración de la anterior resolución. Es decir, empresas que han presentado hasta el 30 de marzo, 29 de marzo, no están sujetas de momento a una nueva presentación, salvo que el ministerio establezca lo contrario. Es importante estar muy atentos a los comunicados oficiales, pero de momento no es necesario. Lo que sí recomendaría a todas las empresas que ya hubiesen presentado es que, por ejemplo, no se establecían algunos criterios obligatorios, como son la matriz de equipos de protección personal, ¿sí? Esta matriz debería ser implementada, hayan o no presentado todavía las empresas. Otros elementos como la hiper también es sugerencia nuestra que puedan ser implementados. Esto ya no es obligatorio. Anteriormente la hiper sí era obligatoria. En esta nueva ampliación ya no es obligatoria. Pero que se puedan considerar los nuevos contenidos y aspectos de la resolución 320 para ir adecuando los documentos. Es decir, tener mayores controles, mayores evidencias, registros de compras, registros de control, etcétera, para que también las empresas tengan el respaldo y la evidencia en el momento de una auditoría ante el Ministerio de Trabajo. Perfecto, muchas gracias. Yesid Copa nos menciona, buenos días, soy profesional en CISO en institución pública de categoría A. ¿Podría elaborar y firmar protocolos para empresas privadas como consultor? Esa es su consulta. Claro que sí. En el caso de consultores no hay ningún problema en la restricción. Sí tendría que adecuarse a las condiciones de funcionario público, ¿sí? Pero el Ministerio de Trabajo nos dice que toda persona que esté registrada dentro del Ministerio de Trabajo puede firmar los documentos. Ahora, si hay una controversia con la regulación de funcionario público, entonces evidentemente tendría una restricción, pero por naturaleza del Ministerio de Trabajo, cualquier persona registrada puede firmarlo. Muchas gracias. Continuamos. Raúl Cardona nos consulta, ¿cuánto es el costo de la elaboración de protocolos de bioseguridad que desarrollan las consultoras y si éstas difieren en cuanto al rubro de entidades, ejemplo, pymes o restaurantes? Sí, evidentemente, bueno, no existe un arancel establecido dentro de un colegio de ingenieros industriales o dentro del mismo ministerio para establecer los aranceles.
¿Qué es lo importante? Yo creo que la misma empresa tiene que ser la fiscalizadora del trabajo que contrata. Eh, Tengo entendido que ha habido, por ejemplo, algunas olas de sociedades que han firmado documentos genéricos, donde simplemente creo que se cambiaba una carátula y se entregaba unas cuantas hojas del protocolo. Y he visto también otros diseños donde también se ha hecho un protocolo muy robusto, pero obviamente con un costo mucho mayor. Eh, Creo que lo mejor es que la empresa pueda medir sus necesidades y exigir, conforme a ley, los parámetros que son obligatorios para la correcta ejecución. De nada nos sirve un documento genérico donde nos den algunos lineamientos básicos y que finalmente no los pueda aplicar yo a mi empresa, o tener un protocolo muy sofisticado, muy robusto, pero que tampoco me alcance el dinero para implementar el conjunto de soluciones que puede conllevar tener tanto análisis complejo, ¿no? Yo creo que cada empresa, dependiendo a su casa matriz, a sus entes reguladores locales o internacionales, dependiendo del contexto en el cual están sus trabajadores, si hacen teletrabajo o no, debe tomar la decisión de qué tipo de servicio debe tomar, ¿no? Eh, Creemos que un documento bien hecho no debería estar por lo menos alrededor de unas 50 hojas y ya de acuerdo a la dimensión de la empresa ir creciendo este documento que puede llegar a unas 100 hojas, por ejemplo, ¿no? Donde se haga el análisis, se pongan las matrices, se generen los respaldos, se tengan los procedimientos y protocolos internos. Evidentemente, si uno recibe un protocolo de unas 3 hojas, más allá del valor que uno esté pagando, yo levantaría un poco las antenas de verificación y diría, no, bueno, este es un contenido mínimo, prefiero no tomar este servicio, ¿no? Entonces, es una decisión finalmente de las empresas, pero también es una corresponsabilidad entre empresa y consultor, de, al igual que el programa de seguridad y salud en el trabajo, si el consultor ejerce mal su profesión, también es sancionado, no solamente la empresa, sino el consultor. Entonces, yo creo que también esta disertación tiene que servirnos a nosotros como profesionales o empleadores a considerar los diferentes parámetros que tenemos en el contexto eh, boliviano y saber que existen precios muy bajos, precios muy altos, pero que nosotros debemos tomar la decisión conforme los requisitos que nos exige la ley, ¿no? Nosotros demandar un buen servicio. Muchas gracias. Narda Mazuelos dice, ¿qué opina acerca del uso del control de oximetría de pulso al ingreso? El nivel de saturación me parece que es adecuado, ¿sí? Eh, hay un elemento importante dentro de lo que es el control de la temperatura que sí nos establecen las guías. Las guías no nos dicen nada sobre el control de saturación, oximetría, etcétera. Entonces, eh, yo he visto en varias empresas con las que hemos trabajado en este periodo que ya contaban con este control, por ejemplo, del nivel de saturación, que esto nos da ciertas garantías, es una variable un poco más compleja, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría incluso sugerir en ciertas empresas que están más expuestas que se puedan hacer controles rápidos, no diariamente, pero sí con una cierta frecuencia, para tener una garantía más certera, ¿no? Ya ahí el control de temperatura puede no ser suficiente, ¿no? El control de saturación o tener pruebas rápidas o tener pruebas un poco más sofisticadas que nos den otras variables para identificar de forma temprana el virus. Consideremos que el objetivo tiene que ser evitar que esta propagación dañe a nuestras empresas y el desempeño de nuestras empresas. Entonces, mientras más podamos hacer un esfuerzo incluso sobrepasando los parámetros de la ley, sino considerando el objetivo de mi empresa, donde yo estoy buscando que la empresa esté en una buena posición y no sufre interrupciones porque el gerente general está enfermo y no puede firmar, no sé, las cartas de salida comercial. Entonces, pues, bueno, evitar todos esos problemas para que evidentemente el control del virus sea lo mejor posible. Gracias. Alex Choque dice, ¿sabe cuánto tiempo se demora el ministerio para ser reconocido como profesional CISO? Y recién enviará su documentación, comenta.
Bueno, esto sale un poco del contexto de la exposición de hoy. Entiendo que esta información depende de la sucursal, de la localidad donde la persona esté. Eh, Quizá lo que le puedo decir que es un poco más ágil hacerlo en la ciudad de La Paz que hacerlo en, en una ciudad que esté un poco más alejada, Cobija, por ejemplo, ¿no? Donde quizá obviamente tienen que enviar los documentos a La Paz, volver a retornarnos a la localidad y esto va a depender obviamente de la celeridad de las operaciones internas de la institución. Muchas gracias. Denis Nava, ya vamos con casi las últimas preguntas. Dice, puede ser una profesional de seguridad, juez y parte que tiene su registro en el Ministerio de Trabajo para su propia empresa, para la elaboración de protocolos? Ah, ya. Bueno, una persona que esté trabajando dentro de una empresa y que tenga el registro, no hay problema. De hecho, se sugiere y se recomienda que las personas que tengan conocimiento en temas de bioseguridad o que más aún estén registradas en el ministerio tengan mayor poder, mayor tuición en la elaboración, en el control. Lo pueden hacer estas mismas personas como pueden hacerlo personas externas. No hay ninguna restricción. Perfecto. José Miguel, agradecerte en esta mañana por darnos este curso realmente importante el día de hoy, como lo mencionaste al inicio. Queremos mencionar que para todos los participantes que pusieron que querían la certificación de este curso, deben realizar el pago. Una vez realizado el pago, se les va a enviar el enlace del examen para poder acceder al certificado, donde al test, ¿no? Para llegar al certificado, donde estará habilitado 5 días para que puedan realizar este examen. Una vez realizado este examen, las personas que hayan aprobado, les vamos a enviar su certificación a sus mails, donde podrán obtener ya la certificación del curso que hemos pasado. Así también, como lo ha mencionado José Miguel, vamos a publicar la grabación de este curso en nuestro canal de YouTube para quienes quieran volver a verlo y tener la información. Igual José Miguel nos comentó que nos va a compartir ciertos documentos en los cuales va a estar en la descripción, van a tener los enlaces para poder acceder a estos documentos en la grabación del video que vamos a tener en el canal de YouTube de AmCham Bolivia. Así que agradecerles nuevamente por estar el día de hoy. Cualquier consulta nosotros vamos a estar muy pendientes para contestarle y también pasar la información a José Miguel. José Miguel también ha compartido anteriormente su información, así que estamos acá abiertos. Esperamos puedan todos acceder a la certificación, invitarlos y nuevamente agradecerte, José Miguel, por toda la información que nos has brindado en esta mañana. No, muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente agradecer a AmCham Bolivia, AmCham Junior, el apoyo también de PSCT, que confía en nosotros, y bueno, a todas las personas que han asistido a este webinar, agradecerles por su paciencia, por sus preguntas también, por su interés en esta temática que es muy importante para todas las empresas a nivel Bolivia. Y bueno, con ese agradecimiento, desearles también el mejor de los éxitos en la presentación a quienes van a realizarlo y sobre todo salud a cada uno de los asistentes, ¿no? Que es lo más importante ahora en nuestro contexto. Perfecto, muchas gracias José Miguel y agradecer nuevamente a los participantes.